Romanos, no, uy. Romanos capítulo 4. Y si usted lo encontró, le voy a invitar a que se ponga de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Amén. El Señor nos bendiga. Le damos lectura en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Te damos gracias, Señor. Una vez más, Padre, hemos leído tu palabra, tu escritura. Oramos, Señor, para que guíes mi corazón, mis labios, Señor, a una correcta interpretación de tu palabra, Señor. Que podamos acercarnos a tu escritura de manera humilde, Señor, con un corazón humillado, reconociendo que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de ti, Señor. Por eso nos acercamos, Señor, no descansando en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, sino descansando en tu gracia, que es inmerecida, Señor. Es maravillosamente inimaginable el tamaño, Señor, de esta gracia que nos embarga. Por eso te damos gracias, Señor. No merecíamos esto y tú nos miraste con ojos de misericordia. No habíamos obrado de acuerdo a tu voluntad y sin embargo tú nos amaste y nos amaste primero, Señor. Ayúdanos a andar en novedad de vida, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, amado. Llegamos a septiembre. Por ahí alguien se alegraba porque había pasado agosto. Agosto para nosotros es un mes complejo por la lluvia, por la humedad, por el sol. Usted mezcla estas dos cosas y como resultado tiene muchos resfríos, muchas enfermedades. Pero hay un dicho que dice que lo que no se lleva a agosto se lo lleva a septiembre. Así que usted no cante victoria, ¿no?
Nosotros descansamos en el Señor, solamente descansamos en su gracia. Septiembre, sin embargo, es un mes muy convulsionado para nuestra nación, para nuestro país. No puedo restarme a lo que está ocurriendo en este momento en nuestra ciudad y en muchas ciudades del país, en Chile. Durante estas últimas semanas hemos sido bombardeados mediáticamente con entrevistas, reportajes, con mucha historia, evidentemente que no pueden escapar de los sesgos políticos de un u otro lado, en donde se ha revivido nuevamente lo que ocurrió hace 50 años atrás en el país, y de donde muchos aún siguen gritando ni perdón ni olvido, donde muchos aún siguen estando desgarrados, pero no porque se quieran victimizar, sino porque realmente fueron víctimas. Es verdad que hay un bombardeo mediático, pero la realidad no se puede ocultar con un dedo. No podemos pretender tapar el sol con un dedo. Hubieron violaciones a los derechos humanos. Los informes Reding y Valech confirman que hubieron detenidos y desaparecidos, que no fueron 1.500, que no fueron 2.000, que fueron más de 40.000. El tema es que hasta que no logremos encontrarnos con el Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas, no vamos a poder descansar. No va a poder descansar nuestro corazón. Chile necesita sanarse. Y es verdad, necesitamos conocer el paradero de estos detenidos, de estos muertos. Las familias necesitan poder enterrarlos, necesitan poder traer descanso a sus cansados corazones. Pero yo les digo, nada, absolutamente nada que no sea Cristo mismo va a traer paz a esta nación. Porque los unos hablan desde su consanguinidad, desde sus vísceras, desde su guata, pero los otros también. Ayer me preguntaba un hermano que conocí ayer mismo y me decía, ¿usted de qué sector político es? Y yo le decía, ¿sabe? La verdad es que no me identifica ningún sector político. No, pero es que ¿sabe qué es lo que hace la política? La política es la que drena las fuerzas de un país en pos de la ambición de poder que tienen. Cuando la izquierda está en el poder, hace exactamente lo que la derecha hace cuando está en el poder. No es ninguno diferente. Ambos bandos luego van y se toman el café al frente de la sala de donde ellos se reúnen, del Senado. Comulgan los unos con los otros. Son las mismas familias que se vienen, que vienen una y otra cada década y décadas y décadas y por cientos de años vienen arrastrándose en el poder como verdaderas lacras que usufructan, que drenan las fuerzas de un país. ¿Cómo nos vamos a identificar con un sector político que hace exactamente lo mismo que su contrincante? Así es. Son los que han hundido al país. Amén. Los que se han aprovechado de la fuerza humana. No, es que los de derecha tienen la culpa. Y los de derecha dicen, no, es que los de la izquierda tienen la culpa. Es la naturaleza humana, amado. No importa si están los de derecha o los de la izquierda. El problema es la naturaleza humana que está drenando las fuerzas de este país. Que el Señor nos bendiga. No es tan fácil decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque lo hemos visto en este mismo libro que estamos tratando. Todos, sin distinción, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando llegamos al poder, hacemos exactamente lo que estábamos criticando. Que el Señor nos bendiga. Entonces, alguien me preguntaba durante estos días, pero ¿por qué es tan mala la gente? Y yo le hacía esta pregunta, ¿usted ha estado poniendo atención a lo que hemos estado viendo en el libro de Romanos durante estos meses?
Sí. Entonces, es que ahí está la respuesta. No es que los de izquierda vayan a ser mejores cuando lleguen al poder o que los de derecha vayan a ser mejor cuando lleguen al poder. Porque la maldad está en nuestro corazón. En nuestro corazón no arrepentido, en nuestro corazón caído, en nuestras pasiones que pululan para poder apartarnos de nuestros sanos juicios. Si algo bueno podemos tener, si algo bueno podemos traer a nuestro país, es el Evangelio de Cristo, es el camino de Cristo, pero le tengo más. Ni siquiera los líderes religiosos quedan exentos de la lacra y la maldad humana. Porque una vez que llegan al poder, empiezan también a traer agua a su molino. Y a su molino. Y lo hemos visto, amados. Si es que aquí no nos va a salvar ni la política ni la religión. El único que nos puede sacar de nuestras miserias se llama Jesucristo. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de hacer tal o cual cosa, sino de entregar nuestro corazón al Señor. Y desde ahí comenzar a construir a nuestro alrededor una mejor sociedad, ser nosotros un mejor vecino para que pueda cambiar el país, amado. Los que tienen hambre y sed de poder van a seguir lucrando del pueblo, van a seguir posicionándose, van a seguir estancando todo lo que tenga que ver con bienestar para la sociedad mientras no sean ellos los que llenan su granero. Esta cuestión va a seguir igual. Y yo no estoy hablándole de algo nuevo. Si usted se va al Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacía un profeta? Un profeta tenía una doble labor. Primero, era una cuestión de hablar de las cuestiones venideras, pero proféticamente hablando, un profeta también tenía la responsabilidad de denunciar los males sociales que estaban afectando a las personas, a la humanidad, amados. Y la labor profética de la iglesia hoy día está mancillada por el hambre de poder que tienen nuestros líderes religiosos, porque se quedan callados cuando tienen que hablar, porque no son capaces de decirle las cosas en la cara a los líderes políticos, porque si no van a perder ciertas cuotas de poder que ya se ganaron. Y así usted ve a líderes religiosos queriendo sacarse fotos con los líderes políticos. Cuando usted hace eso, hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses porque cuando usted le da la mano y estrecha la mano a un sector político, entonces ya se está haciendo parte de ese sector y ya no le puede hablar como le hablaría a los otros. Yo no sé si usted entiende esto. Y exactamente lo mismo pasaba en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús lo quieren identificar con el pueblo, con la nación romana, con el imperio romano, cuando lo quieren identificar con el imperio romano, o lo quieren identificar con los líderes religiosos políticos que eran los saduceos, que eran los fariseos, él no viene a identificarse ni a tomar posición de ningún sector, sino que viene a hablar directamente del reino de los cielos, porque ambos sectores estaban equivocados, estaban haciendo lo malo, y habían traído decadencia a las naciones, habían traído decadencia a la tierra. Entonces él, desde una mirada, desde una óptica divina, les dice: equivocaron el camino, este es el camino que lleva a Dios. De eso nos habla Romanos, amados, y yo no le estoy hablando nada nuevo que no hayamos tratado durante estos meses, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana 11 de septiembre, muchos se preparan ya para los desórdenes que van a haber. ¿Por qué? Porque no es un año cualquiera, son 50. Hay mucha rabia acumulada. Conversaba ayer con unos compañeros de trabajo, me decía, la gran mayoría de los que están haciendo desórdenes hoy día ni siquiera estuvieron en el 73, pero leen historia. Y también se dejan imbuir por lo que les cuentan. ¿Y cómo la cuentan? ¿Cómo cuentan esta historia? Usted dice, no, pero es que la prensa trata de ser lo más equitativa e imparcial que se puede. No, si a la prensa le conviene el desorden. Mientras más guerra, mientras más pleitos, mientras más desorden, más trabajo tienen ellos.
¿Se da cuenta que esto es una cuestión de ambiciones? ¿De lo que me conviene y lo que no me conviene? Hay un dicho que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras más convulsionado un país, siempre va a haber gente que va a sacar ventaja de aquello. Así que no seamos tan inocentes para pensar, porque usted no se imagina hasta dónde puede llegar la maldad humana. Usted no se imagina hasta dónde puede llegar la decadencia, la bajeza del instinto humano con tal de lograr lo que él quiere, lo que ese sector quiere. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a posicionarnos como hijos del Señor. No como de izquierda o como de derecha, sino como representantes, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, que podamos nosotros llevar paz a nuestro fuero externo inmediato, a los que están a nuestro alrededor, amados hermanos. En la medida que nosotros podamos provocar ese cambio a nuestro alrededor, probablemente esas otras personas también afecten a su alrededor. Pero no podemos pretender que un sector político o religioso o económico vaya a traer paz a nuestra nación. Yo le digo, yo espero que sea así, yo anhelo que sea así, que la verdad salga a la luz. Yo anhelo por el bien de aquellas familias que se encuentre cada detenido y desaparecido de nuestro país. Pero le aseguro que aun cuando así sea, no se va a arreglar mucho. Va a haber descanso para esas familias probablemente, pero van a buscarle la vuelta para seguir con sus odiosidades. Porque el corazón humano no quiere justicia en realidad. No, en realidad no, lo que busca no es justicia, lo que busca el corazón humano es venganza. Que el Señor nos ayude. Suframos con los que sufren, dolámonos, seamos dolientes con aquellos que se están doliendo en este momento. No minimicemos su dolor, no minimicemos la tragedia que significó haber perdido a un ser querido en momentos muy convulsionados de nuestra nación, de la historia de nuestro país. No lo minimicemos. Pero oremos al Señor para que Él vaya trayendo paz al corazón. Y creo que muchos de ellos ya encontraron paz en Cristo. Solo, el único que puede traer paz a esta convulsionada patria que nos ha dado la oportunidad de nacer aquí, por misericordia del Señor. Fíjese que vamos a ir a estos textos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque ¿qué era lo que decían los romanos? ¿Qué era lo que decían los judíos? Nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre según la carne. Nosotros venimos de los lomos de Abraham. Entonces, en el versículo anterior, en el último versículo de este capítulo 3, dice que por la fe invalidamos la ley, pregunta Pablo, y él dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque ¿qué era lo que podían pensar los judíos después de haber expuesto el Evangelio Pablo en estos 3 capítulos? Podrían pensar, bueno, entonces la Torá no sirve. Entonces la propia palabra de Dios, esa palabra que Dios le dio a Moisés para que se la transmitiera al pueblo, queda obsoleta, o sea, Dios cambió. Podía considerarse una cuestión de impiedad respecto a la propia palabra de Dios. Y nosotros respondemos de manera tajante que Dios no es un Dios cambiante, que Dios no es bipolar como muchos de nosotros, amados hermanos, que no es de doble ánimo como muchos de nosotros, amados, sino que Él es de una sola línea, de una sola palabra. Él dice y Él cumple lo que dice. Entonces Pablo dice, no, la ley no está invalidada de ninguna manera, ni se les ocurra pensar aquello. La ley sigue vigente. Pero ¿qué es lo que está diciendo luego en este capítulo 4? Vamos a ver que por medio de la ley nosotros entendemos cuál es nuestra culpa, cuál es nuestra culpabilidad. Y por medio del cumplimiento de la ley, mediante Jesús, porque ningún hombre pudo cumplir esa ley, es mediante esa ley que somos justificados, pero no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por la obra redentora de Cristo. Por eso Pablo dice, no, la ley no está invalidada.
La ley sigue vigente. El punto es que no fuimos capaces de alcanzar salvación mediante el cumplimiento de esa ley. Pero la ley nos sigue señalando el pecado. La ley nos sigue señalando que si tú deseaste a una mujer en tu corazón, eres adúltero. Si tú mataste, eres un asesino. Si tú robaste, eres un ladrón. La ley nos sigue señalando el pecado. La ley no está invalidada. Que el Señor nos ayude. El punto es que tú no puedes llegar a Dios por medio de esa ley porque no tienes cómo dar el alto, el ancho, ni la profundidad. No sabes, no puedes alcanzar, no puedes cubrir esa ley. Por eso necesitas a alguien mediador, alguien que sea capaz de pagar el precio, de redimirte, para poder llegar ante el Padre. En ese sentido, ahora Pablo pone el ejemplo de Abraham. Los judíos tenían dos personajes a los que ellos admiraban profundamente. Y uno era el padre de la nación judía, que era Abraham, y otro era el rey. ¿Cuál es el rey? El rey David. Habla, esto lo leímos más adelante, desde el versículo 6 en adelante está hablando de David, los versículos que acabamos de leer. Entonces estas dos personas a las que el pueblo admiraba profundamente, Pablo de manera magistral, Dios mediante Pablo, les dice, esperen un poquito. La ley está para señalar el pecado, pero la fe, la salvación, no viene mediante la ley, sino que viene mediante la fe. Y les voy a poner dos ejemplos. Y les pone estos ejemplos de Abraham y de David. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, versículo 2, capítulo 4, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. A ver, espérense un poquito. Entonces, Abraham no se gloría en el Señor, sino que si fue justificado por las obras, se tiene que gloriar en sí mismo. Y eso ya es una herejía para el pueblo de Israel, para su religiosidad. Vuelve nuevamente al versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí echa por tierra esto que había asentado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren lo que dice. Le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Saben lo que era Ur en ese tiempo? Abraham era un hacendado de Ur. Era una persona rica que tenía muchas posesiones, que tenía toda su parentela bien posicionada en Ur. Se cree que Ur estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris y era una de las ciudades más importantes de Mesopotamia. Y yo no sé si usted se recuerda, según el relato bíblico, qué ciudad estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Hay una que es más antigua. El jardín del Edén. El jardín del Edén, nos dice Génesis, en el capítulo 2, 1, que estaba ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Nos nombra dos ríos más, pero esos eran los más importantes. Era una posición política y económica magistral, en donde era un vergel aquella tierra. Por lo tanto, que a Abraham se le dijera que saliera de esa nación, era como si a alguien muy bien posicionado, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales en este tiempo, en nuestro país, le dijeran, vete de Estados Unidos a caminar por ahí por Latinoamérica, porque ahí te voy a bendecir. Pero Señor, me estás sacando de esta tierra que fluye leche y miel, donde tenemos el sueño americano, donde gano en dólares, donde gano muy bien, para ir a pasar hambre con pesos chilenos por allá por Latinoamérica. Bien. Versículo 7 dice del capítulo 15 de Génesis, dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Es el Señor el que lo toma y lo saca. Le dice, vete de tu parentela, vete de todos tus contactos, vete de todos los pitutos políticos que tienes, vete de toda esa red
que has logrado a través de los años, de las décadas, tal vez de cientos de años, formar, que blinda a tu familia. Vete de ahí. Porque si yo te bendigo aquí, ¿qué es lo que iba a decir Abraham? Ah, no, es que mi familia tenía ya mucho dinero. Yo era una persona poderosa. Yo tenía influencia arriba con los poderes. Entonces era muy natural que yo fuese el padre de los hebreos. El Señor le dice, no, sal de ahí. De donde estás lleno de bendiciones, sal de ahí. Porque no puedes darte la gloria a ti. La gloria vas a tener que dármela a mí. Lo hizo salir de ahí y lo hizo subir por el mapa hasta Harán, en donde estuvo un tiempo, y luego baja y se va a Egipto, y de Egipto comete errores garrafales, y vuelve y se instala en la tierra de Canaán, que es la tierra que el Señor ha prometido para Abraham. Pero no fue fácil para Abraham salir de su parentela, sobre todo cuando estamos hablando de un hombre ya adulto, anciano, con más de 70 años, 75 años, nos dice la Escritura, que tenía. Cuando el Señor a nosotros nos promete algo, pasa 1, 2, 3, 4, 5 años, y ya nos empezamos a desesperar. Señor, hace 5 años me prometiste algo. Hace 10 años que estoy orando por esta persona, o por este sueño, o por esta promesa que tú me hiciste. Y el Señor nos mira y dice, sí, sigue orando. Pero Señor, ¿cuándo? A mi tiempo. ¿Sabe? Entre el año 75 de la vida de Abraham y el año 100 de la vida de Abraham, Abraham, como es natural para muchos de nosotros, quiso ayudar a Dios. A ver, el Señor me prometió a mí que de mi descendencia iba a salir una gran nación, pero resulta que mi amada esposa es estéril. Y se me están pasando los años, va a llegar el tiempo en que yo mismo voy a perder también mi capacidad para fructificar. Entonces, voy a ayudar al Señor. Y tomó a la esclava, a Agar. Y tuvo un hijo con Agar, Ismael. Aquí está el cumplimiento de la promesa. Gracias, Señor, porque aquí me va a bendecir. Porque humanamente nosotros, por los siglos de los siglos, hemos querido ayudar a Dios. En nuestros esfuerzos humanos, en nuestras capacidades humanas, hemos querido decirle, Señor, yo creo que te estáis demorando mucho, yo te voy a echar una manito. Y empezamos a amasar un pan leudado, a amasar un pan que está teniendo una levadura que no es de Dios, sino que es de nuestra propia carnalidad. Eso le trajo consecuencias a la familia de Adán y a las tribus y a la nación de Israel hasta el día de hoy. El Señor, cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 años, le dice, no, Abraham, es de tus lomos que va a salir la promesa. Yo voy a cumplir mi promesa, pero no va a ser con tus esfuerzos humanos. Yo te voy a bendecir por medio de tu esposa, por medio de Sara. Sara se mata de la risa, ja. Así que te reíste, Sara. Sí, te voy a dar un hijo. Y le da un hijo cuando había cesado la costumbre de las mujeres, cuando ella ya no tenía su periodo menstrual. Porque para el Señor no hay nada imposible. Ahora mire lo que dice Pablo respecto a Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham nunca dudó del Señor. Si el punto es que tal vez dudó de sus métodos. Tal vez dudó de tanto tiempo esperando, voy a echarle una manito al Señor. Dudó cuando llegó a Egipto y temió por la vida por su propia vida y la vida de su esposa, y en vez de decir que era su esposa, le dice a Faraón, es mi hermana. Y el Señor en su infinita misericordia le muestra a Faraón que no era la hermana, que era la esposa, y llama a Abraham, que mira lo que casi me hace hacer, yo pensando que era tu hermana, la iba a tomar para mí, resulta que es tu esposa, Abraham. Dudó Abraham. Abraham se equivocó. Le falló la fe. ¿Y era que no? ¿Le ha fallado la fe en algún momento a usted? Cuando el Señor le ha dicho, yo te voy a bendecir, yo voy a traer a esa persona, yo voy a darte esto, yo voy a proveer para esto otro, y uno dice, Señor, pero ya tanto tiempo. Te voy a echar una manito.
Y empezamos a amasar esta masa leudada con nuestra propia carnalidad, con nuestras propias pasiones. Y Él nos dice, no, tranquilo, espérate, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer bien. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si Abraham hubiese hecho algo, entonces ya no era gracia que Dios le estaba dando, sino que le estaba dando el pago de sus obras. Y muchas veces nosotros hemos querido cobrar un salario que no nos corresponde en el Evangelio. Señor, mira, yo hice esto por ti. Señor, yo hice esto por esto. Yo me he comportado de tal manera, me he cuidado, me he guardado por ti. Sí. Pero todo lo que hemos hecho es solo gracia inmerecida. No estamos trabajando en la obra para cobrarle algo al Señor, porque si Él nos debiera algo, entonces ya no es gracia, es un salario, es una deuda que Él tiene con nosotros. Y el Señor no es deudor de nadie. Él no te debe nada a ti, no me debe nada a mí, no te debe nada a ti. Que el Señor nos ayude. Todo lo que el Señor nos da es solo por su infinita bondad, por su gracia, por su misericordia. No hay otra cosa, no hay otra manera de verlo. Ahora, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Dónde está el secreto? En creer que es el Señor el que nos limpia, que es el Señor el que nos justifica, que es el Señor el que nos lleva a su presencia, que es Él el que nos guía, que es Él el que nos ha llamado. Ahí es donde está el secreto, amado, en que yo crea, en que manifieste esta fe. Esa fe que me salva, esa fe que me justifica, esa fe que me regenera, esa fe que me cambia de adentro hacia afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Yo pregunto, de acuerdo a este texto, ¿hay alguno de nosotros que pudiera decir, no, yo le doy gracias al Señor porque no me ha perdonado nada? ¿Podríamos decirle así al Señor? No, es que en realidad yo no he cometido grandes pecados. Es que no necesitamos cometer grandes pecados. Si la maldad está en nuestro ADN, pues. Lo que Él aborrece está en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída. Por un hombre, más adelante nos dice, entró el pecado al mundo, entró el pecado a la humanidad. Que el Señor nos ayude. Entonces esta bienaventuranza de David no es para algunos, es para toda la raza humana. Bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Salmos 32. No que no haya pecado el hombre, sino que no lo inculpa, porque al mirarnos a nosotros ve la sangre de Cristo que nos ha redimido, que ha sido propicia a nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora pregunta nuevamente Pablo. ¿Es pues esta bienaventuranza, qué maravillosa pregunta, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y luego él responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando a Abraham se le cuenta su fe por justicia, todavía no había sido circuncidado. Todavía no había Dios puesto ese pacto sobre Abraham. Primero, Abraham le cree, Dios lo justifica por medio de esa fe y luego viene el pacto de la circuncisión. Es fuera de la circuncisión que Abraham fue justificado. Es como quererle decir a alguien, no, primero llega a la iglesia y luego conviértete. Imposible, amado. Imposible. Porque para ser parte de la iglesia, primero tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón y luego ser parte de la iglesia. No es al revés, amados hermanos. Él nos sumerge en su cuerpo. Él nos toma y nos mete dentro. Pero primero tenemos que creer. Luego viene... ¿se acuerda que yo les he dicho en la gracia cuál es el símil de la circuncisión?
¿Se acuerdan de cuál fue el símil de la circuncisión en la gracia? ¿Cuál sería el tipo de circuncisión en este tiempo? El bautismo en las aguas. Es el sello, es la señal. El bautismo no es para salvación, pero como yo ya soy salvo, entonces ahora voy y me bautizo en obediencia al mandato de Cristo. Jesús nos dijo, arrepiéntanse, conviértanse y vayan y bautícense. Entonces, un convertido no dice, sí, después me voy a bautizar en el tiempo. No, un convertido anhela cumplir el mandamiento del Señor y se bautiza. Cuando estaba en el tiempo de Abraham, el incircunciso creía en el Señor y luego se circuncidaba. Luego se circuncidó Abraham. Primero le creyó al Señor. Y su fe le fue contada por justicia. Versículo 11. Y versículo 10 dice, ¿cómo le fue contada? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, en la incircuncisión? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Cuándo tuvo esa fe? Estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham es padre de la fe de los creyentes, tanto gentiles como de los creyentes judíos. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Aquí no hay dos pueblos distintos. En Efesios él dice que de ambos pueblos él hizo uno solo. Por eso es que el Señor viene a romper estos parámetros religiosos que habían, donde los judíos miraban con desdén, con menosprecio a los que estaban fuera de su religiosidad. Y el Señor le dice, no, para un poquito, Pedro, no llames impío, inmundo lo que yo he limpiado. Abraham es padre de todas las naciones, gentiles y no gentiles. Antes de recibir la circuncisión como señal, como pacto, él ya fue justificado por medio de la fe. Que el Señor nos ayude. Entonces, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, y el versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y yo quiero detenerme aquí. Los judíos se circuncidaban religiosamente. Cuando el Señor le dice a los fariseos que antes de que Abraham fuese, él ya era, qué maravilloso. Él dice, no tiene 50 años y dice que fuiste antes que Abraham. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y le dice el Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Entonces volvemos a lo mismo. Por la fe, ¿invalidamos la ley? No invalidamos la ley. Pero ahora yo pregunto, de una manera más acotada a nuestro tiempo, ¿por la fe invalidamos las obras? No. Tenemos fe y en base a esa fe, como tenemos esa fe, actuamos en consecuencia a esa fe. Obramos de acuerdo a la fe que tenemos. Volvemos a las palabras de Jesús. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Un hijo del Señor hace las obras de su Padre. Un hijo del diablo también hace las obras de su Padre. ¿Cuántos se gozan en eso? Tanto Abraham como David estaban sirviendo como ejemplo para que Pablo les dijera, no menosprecien al que está al lado suyo. Esta iglesia de Roma tiene tanto judíos como gentiles y ambos, por medio de la fe en Jesús, han llegado al conocimiento de la verdad. Son salvos por medio de Jesús. Por eso decíamos delante,
No menosprecien a los de un sector, ni a los del otro sector político, religioso. No, aquí el único que nos salve y el que nos une es Jesucristo. Si hay alguien que puede traer paz a nuestro corazón, a esta dañada nación y a nuestro corazón propio, a esta cáscara, a nuestra humanidad, ese es Cristo, solamente el Señor. No podemos pretender buscar la paz por fuera. Primero tenemos que pacificar nuestro interior. A veces nuestro interior es un verdadero huracán, son tormentas, realmente tormentas, que se levantan en nuestro interior. Pero el Señor puede traer paz a nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestra nación, que Dios bendiga a nuestro país, que podamos tener un pasar de septiembre tranquilo, que podamos comernos sus buenos anticuchos, nuestras empanadas con ají, sin ají. Que el Señor nos ayude, pero que lo hagamos en paz. Que si va a comerse un asadito, una parrillita, no importa si le tira 2 tutos de pollo y un par de patas de chancho, da lo mismo, pero que sea en paz. Ahora, si tiene para comprarse su buen pedazo de lomo vetado, de repente la parrilla está llena y el corazón está vacío. No sirve de mucho. Que lo que vayamos a consumir, lo hagamos dando gracias al Señor, sea mucho o sea poco. Que lo hagamos en paz. Si no tiene para, si su empleador no se va a portar muy bien y no le va a dar un gran aguinaldo, sino que le va a dar un aguinaldo de 20.000, que no alcanza ni para 1 kilo de carne, ya así como está la cosa, que podamos hacer rendir esa platita y podamos tener una parrillita tal vez humilde, pero honesta. Que el Señor nos bendiga. Al final del día, todo se resume a nuestras relaciones interpersonales, amados, en cómo yo me estoy llevando con aquellos con los que vivo, con mi familia. Que de repente podamos estar llenos de provisiones, pero estemos en discordia. No vale tanto como tener poquito, pero estar en paz con los que nos rodean. Y eso tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con lo que estamos hablando al día de hoy en el libro de Romanos. Que no seamos de los que azucemos el fuego, que no vaya a salir una pedrada de nuestras manos, y lo digo literalmente, que no vaya a ser que haya algún creyente que esté pensando, yo le voy a ir a tirar piedra a los pacos. Porque ese entonces no está entendiendo mucho lo que es ser hijo del Señor. Que el Señor nos ayude. Y eso es otra cosa. De repente vemos a las policías como nuestros enemigos, como nuestros antagónicos. Pero las policías se componen de personas comunes y corrientes como nosotros también. Y hay muchos hijos de Dios también, justamente. Y vaya a ver que usted dice, no, pero es que este carabinero hizo abuso de poder, lo golpeó, y ves la maldad humana, pues. Pero de ese tipo de personas, esa persona que abusó de su uniforme, usted va a encontrar tanto en las fuerzas policiales como en la delincuencia, porque el corazón es el mismo. Ese que es capaz de matar con un uniforme, es capaz de matar sin él también. Y los hay. Y los hay. Así que el Señor nos ayude para que tengamos una bonita celebración en nuestro país. Amén. Que este próximo domingo podamos volver a sintonizar aquí en Ciudades de Refugio y poder hablar nuevamente de estas cuestiones que atañen nuestra espiritualidad, pero que afectan toda la vida, no solo la vida de una nación, sino la vida del planeta entero. Porque Cristo vino a salvar al mundo. Amén. No vino unos poquitos, no vino solo los de mi color político religioso, vino a salvar a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza, amén, pero la esperanza está en Jesús. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia,
Oramos, Señor, para que tú traigas paz a nuestras vidas de continuo, constantemente, Señor. Trae paz a nuestro convulsionado país, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, para poder ser ejemplo de tu palabra, que podamos comportarnos a la altura de tu llamamiento, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Sacude nuestras conciencias día tras día por medio de tu palabra para poder acercarnos a ti, mi Dios. Que podamos glorificarte, que podamos buscarte, que podamos anhelar parecernos día tras día a ti, que podamos seguir tus pisadas, mi Señor, que podamos reaccionar y entender, Señor, que no hay buenos ni malos, que aquí el único bueno eres tú, Señor, y nos has venido a dar vida y vida en abundancia, vida eterna, Padre, que has transformado nuestros corazones y que necesitamos transmitir esa transformación hacia los que nos rodean, Padre. Tuya es toda honra, gloria y alabanza. Todo, mi Dios, proviene de ti y para ti, Señor. Eres el único digno de recibir gloria, imperio y majestad, Padre. Tuya sea, Señor, toda honra en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Que el Señor le bendiga. Y Dios bendiga a mi esposito.